Hola chicas, bienvenidas a LA Manualidades. En este tutorial les mostraré cómo hacer este bonito suéter a punto inglés. Esto será lo que estaremos utilizando para una talla M y sin más comenzamos. Comenzamos con un punto deslizado, introduzco dos dedos, doy media vuelta y jalo una extremidad, así haciendo mi punto deslizado. Después introduzco mi gancho y empiezo a hacer cadenas solo jalando mi estambre. De esta manera voy a ir formando mis cadenas. En esta ocasión voy a comenzar con 45 cadenas. Este suéter lo considero unitalla porque así como le puede quedar a una talla chica, así le puede quedar una talla grande. Ya montadas mis 45 cadenas, voy a montar una extra y en la cadena número 45, que sería mi segunda cadena de vuelta, voy a empezar con mi punto inglés. Este punto inglés es un punto raso, también llamado punto raso. Lo vamos a estar haciendo de esta manera, como si estuviéramos formando cadena tras cadena. De esto se va a tratar la mayoría de nuestro tejido. En este tejido va a ser muy importante que estemos contando cada punto que hagamos, porque por un punto que agreguemos o que disminuyamos en nuestro tejido se nos va a deformar y no nos va a quedar asimétrico como queremos. Aquí voy a comenzar mis disminuciones y en vez de agregar una cadena y montar un punto como lo hicimos en la vuelta anterior, no vamos a montar ninguna cadena y vamos a poner nuestro punto en la segunda cadena de vuelta. Así como lo están viendo en pantalla, vamos a seguir con un punto raso por toda la vuelta hasta terminar la vuelta. Es importante también al final que no se nos vaya a pasar ningún punto para que no se nos disminuya nuestro tejido. En este tejido la parte de abajo va a ir recta, así es que todas las vueltas de la parte de abajo van a hacerse con una cadena y regresándose en el mismo punto. Así no agregamos puntos ni disminuimos puntos. En la parte de arriba va a ser en donde vamos a quitar puntos, agregar puntos, que va a ser lo que vamos a ir formando nuestro suéter. Si quisiéramos seguir recto, sin disminuciones, solamente agregamos una cadena y montamos el punto en la siguiente. Pero como vamos a disminuir las siguientes vueltas, no voy a montar el punto ahí, sino aquí en la siguiente. En la segunda siguiente voy a montar mi punto. Así vamos a seguir con las disminuciones solamente por la parte de arriba. Vamos a seguir con las siguientes 19 vueltas de la parte de arriba. Vamos a disminuir un punto. Las vueltas de abajo las vamos a hacer normalmente agregando una cadena y montando el punto en la siguiente cadena. Después de pasar nuestras 19 disminuciones, nos va a quedar de esta forma por la parte de arriba y de esta otra por la parte de abajo. Yo puse un distintivo porque a partir de la vuelta número 20 vamos a agregar puntos. Conforme vayan tejiendo, me van a ir entendiendo que las vueltas yo las estoy contando por pares,
porque al dar una vuelta completa de ida y de vuelta se forma una sola línea, no dos. Aquí voy a empezar con mis agregaciones. Subí 2 cadenas, de esta forma vamos a ir agregando un punto en cada vuelta durante 19 vueltas hasta llegar de nuevo a nuestras 45 cadenas o 45 puntos. Aquí estoy montando mi punto extra, que lo hice montando 2 cadenas extra y introduciendo mi primer punto en la siguiente cadena. Y de esta manera voy a seguir tejiendo en mis siguientes puntos y nos va a quedar un punto extra que sería nuestra primera agregación. Esta es la parte recta, les quiero mostrar cómo la estoy haciendo para las que no me entendieron. Aquí estoy buscando mi último punto porque muchas veces se esconde. Voy a agregar mi último punto. Voy a agregar la cadena. Y me regreso al punto anterior, introduciendo mi gancho por en medio de la trenza y de esta manera así es como voy a estar formando toda mi parte recta para que no se vayan a confundir. Aquí he llegado de nuevo a mi parte de arriba y voy a seguir con las agregaciones hasta llegar a mi vuelta número 19. Aquí les quiero volver a mostrar cómo es que agrego un punto extra. Aquí estoy montando hasta mis puntos y para montar el punto extra voy a agregar 2 cadenas. Voy a darle vuelta a mi tejido. Y en la siguiente voy a montar mi primer punto inglés o punto raso. Y de esta manera voy a estar haciendo mis agregaciones hasta llegar a mi vuelta, a mis siguientes 19 vueltas. Que aquí me darían un total de 38 vueltas, las 19 que redujimos y las 19 que vamos a agregar. Aquí ya tengo 19 vueltas de disminución y 19 vueltas de agregación y de esta forma me quedan. Aquí las tengo dobladas a la mitad. Así me queda mi parte de abajo recta y la de arriba me va a quedar de esta manera como una tipo montaña. Ya teniendo nuestras 38 vueltas listas, vamos a seguir nuestras siguientes 16 vueltas completas rectas. Así como lo hicimos en la parte de abajo, lo vamos a hacer por abajo y por arriba. Y nos tiene que quedar 16 vueltas completas rectas. Entonces de la vuelta número 38 hasta la vuelta número 54 vamos a tener 16 vueltas de 45 puntos.
ya tengo un total de 54 vueltas dobles. Aquí yo ya agregué mis 16 vueltas rectas, así es como me quedan. Aquí ya veo mi distintivo, así es como nos queda. Y vamos a disminuir para hacer una parte exactamente como la que hicimos anteriormente, para ir formando nuestro chalequito para nuestro suéter. Entonces seguimos con la parte de abajo, va a ser recta igual, y en la parte de arriba, en las siguientes 19 vueltas, vamos a disminuir un punto. Aquí ya he terminado mis 19 vueltas en disminuciones y voy a seguir para hacer una copia exacta a mi mitad anterior. Voy a seguir con las agregaciones, vamos a seguir con 19 vueltas en agregaciones otra vez, y para no equivocarme voy a poner un distintivo en el puro medio de mi tejido. Aquí ya tengo mis 19 vueltas en agregaciones y de esta forma es como nos queda. Voy a hacer mi terminado de la parte de abajo en punto elástico, pero primeramente voy a poner un punto vareta o un punto entero en cada vuelta doble. Va a ser muy fácil identificar nuestras vueltas dobles porque hacen una trenza. Entonces en medio de cada trenza vamos a poner un punto vareta durante toda la vuelta, en toda la vuelta recta de la parte de abajo de nuestro tejido. Aquí ya terminé mi vuelta en puntos altos, voy a subir 2 cadenas y voy a empezar a hacer puntos relieve por delante y por detrás, así formando mi tejido elástico.
Aquí ya he terminado mi segunda vuelta, voy a seguir con mi tercera vuelta y voy a seguir con el mismo patrón de anteriormente. Los puntos relieve que iban para enfrente los voy a hacer para enfrente y los puntos relieve que iban para atrás los voy a hacer para atrás. Y de esta forma va a ir tomando el punto elástico que quiero. Esto lo vamos a hacer durante 5 vueltas. Aquí ya he terminado mis 5 vueltas para conformar mi punto elástico de la parte de abajo de mi suéter y voy a comenzar con las mangas. Aquí ya escogí la manga que voy a empezar a hacer. No vamos a empezar por la parte de enfrente, vamos a empezar por la parte de atrás, donde tenemos recto lo de la espalda. Vamos a comenzar donde empiezan las disminuciones. Yo ya tenía previamente hecho un punto deslizado. Estoy utilizando mi gancho delgado, mi gancho de 4.5 para hacer el primer punto. Eso va a hacer que no se vea tan grueso y que no se note tanto al momento de unir. Las siguientes cadenas las voy a hacer con mi gancho número 10 y voy a hacer un total de 60 cadenas. Aquí ya tengo el total de mis cadenas montadas. Voy a agregar una extra y voy a introducir mi primer punto de igual manera en mis cadenas. Por en medio de mis cadenas voy a estar introduciendo de igual manera como comenzamos nuestros anteriores puntos. Aquí ya he llegado al punto de unión. En mi penúltimo punto voy a dejar mi gancho número 10 y voy a seguir con mi gancho número 4. Voy a seguir con un punto deslizado en mi siguiente punto, en mi último punto, y en el siguiente va a estar formado en la cadena siguiente o en mi vuelta siguiente. Aquí va a ser fácil identificarlos porque luego se ven las cadenitas. Entonces, al extremo vamos a introducir nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado que quede bien apretadito y vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Vamos a ver las cadenitas y vamos a contar 1, 2, 3 para atrás, y en la tercera vamos a introducir y vamos a hacer de igual manera un punto deslizado. De esta forma vamos a estar disminuyendo hasta llegar a la mitad o a la parte de la axila. Así vamos a estar disminuyendo un punto con nuestro gancho número 4 y todo lo demás del tejido lo vamos a hacer con nuestro gancho número 10. Aquí he llegado a la parte de la muñeca. La parte de la muñeca va a ser igual recta. Agregamos una cadena y montamos el punto en la siguiente, así como lo hemos hecho por el tejido recto. Aquí ya he llegado a mi punto de unión, ya cambié de gancho a mi gancho número 4. Aquí visualizo mi siguiente tira de trenzas, donde va a ir mi siguiente punto, y monto un punto deslizado que quede bien apretado. Así volteo mi tejido y en la tercera
en la tercera trencita que se ve, vamos a montar nuestro punto deslizado. Esto lo vamos a estar haciendo por todas las cadenitas que vamos a ver. En todas nuestras disminuciones, ahí vamos a ir montando nuestro. Esto es lo más tedioso de todo el tejido, así es que yo les recomiendo que lo repitan hasta que le entiendan bien, para que así les salga a la perfección su tejido. Así lo vamos a seguir haciendo las disminuciones hasta llegar a la parte baja de nuestra manga, que sería nuestra mitad. Así de esta forma nos va a quedar. Aquí ya he llegado a la mitad de mi tejido. En la parte de abajo nos va a quedar recto, así como se ve aquí. Vamos a recortar nuestro estambre y vamos a hacer una unión en la parte de arriba. En este caso yo tenía el sobrante de mi empiezo y de ahí me estoy agarrando con un nudo, pero si no pueden hacer un punto deslizado y de ahí basarse y comenzar. Aquí vamos a comenzar con gancho chico, gancho número 4. Voy a montar mi primer cadena y voy a cambiar de gancho a mi gancho número 10 y voy a seguir montando un punto en cada punto anterior, así como lo hemos hecho, para hacer nuestra otra mitad. Esto sería en la parte del hombro, ¿no? Aquí ya he dado una vuelta doble pegada a mi tejido anterior y voy a seguir así como se muestra en pantalla. Voy a subir una cadena y voy a montar un punto en mi primer cadena y voy a seguir así montando puntos hasta terminar toda mi vuelta, así dando 2 vueltas dobles que van a quedar al aire. De esta manera así nos va a quedar nuestras 2 vueltas doble al aire sin unión. Aquí lo siguiente la vamos a unir para formar la otra mitad de nuestra manga. Aquí vamos a unir con un punto deslizado. Siempre las uniones hay que tratarlas de hacer con nuestro gancho pequeño para que nos queden apretadas y no se note mucho. De esta forma vamos a tratar que nuestro tejido quede siempre bien ajustadito y voy a pasar por mi siguiente punto, un punto deslizado, y voy a seguir tejiendo. De esta manera ya tendríamos unidos nuestras 2 partes y seguiríamos tejiendo como anteriormente, disminuyendo un punto en cada vuelta hasta llegar a la parte baja de nuestro brazo. Aquí ya he llegado a la unión. Con mi gancho chico voy a hacer un punto deslizado. De igual forma checo donde va mi siguiente punto para hacer mi disminución. Sigo con un punto deslizado, cuento mis 3 cadenas y en mi tercer cadena voy a poner mi punto deslizado y voy a seguir con mis puntos rasos o mi punto inglés durante toda la vuelta, y de esta forma vamos a seguir disminuyendo nuestro tejido hasta llegar a la parte baja.
Esto lo que hicimos fue en la parte del hombro. En la parte del hombro recuerden que comenzamos con 60 cadenas, entonces vamos a volver a comenzar con las 60 cadenas y vamos a volver a disminuir como en la parte de atrás. Ahorita hicimos la parte de atrás y ahora estamos haciendo la parte de enfrente. Y de igual forma vamos a ir disminuyendo como se los he estado explicando, montando un punto deslizado en cada tira de cadenas y montando el siguiente punto en la tercera cadena, así haciendo nuestra disminución. Aquí ya he llegado a la parte baja, en la parte de la axila, la parte que vamos a unir. Aquí ya me encontré con el sobrante de mi parte de atrás y lo que vamos a hacer es lo vamos a utilizar, lo vamos a unir con nuestro estambre y vamos a ir uniendo con un punto deslizado o un punto raso por toda la parte de abajo, uniendo cadena con cadena como se muestra en pantalla. Solamente vamos a ir haciendo puntos rasos o puntos deslizados bien apretaditos para que no se noten. Aquí ya he terminado toda la parte inferior del brazo y voy a comenzar a hacer mi punto elástico en la parte de las muñecas. Como lo hicimos en la parte baja de nuestro suéter, vamos a hacer una línea de puros puntos altos o puntos vareta durante toda la vuelta como se muestra en pantalla. Esa va a ser nuestra primera vuelta. Aquí ya terminé mi primera vuelta de puntos altos. Cierro con un punto deslizado, subo 2 cadenas y voy por puntos relieve adelante y atrás. Así como lo hicimos en la parte baja de nuestro suéter, va a ser lo mismo. Lo vamos a hacer así hasta llegar a la vuelta número 4. A partir de ahí vamos a empezar con las disminuciones de nuestro punto elástico. Aquí ya he llegado a mi cuarta vuelta y en vez de cerrar con un punto deslizado voy a deshacer un punto para así crear mi disminución. Y ahora sí voy a unir con un punto deslizado, me va a quedar de esta manera. Como pueden ver no se nota. Voy a subir 2 cadenas y voy a montar todos los puntos sin cerrar nuestro tejido.
Aquí voy en mi segunda vuelta de disminuciones y la voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un punto relieve y voy a tomar más hilo, voy a rodear y voy a juntar los dos puntos en uno. Estoy juntando dos puntos varetas en una sola cadena. Esto lo voy a estar haciendo en mis siguientes 2 vueltas. En total van a ser 8 vueltas de largo de mi muñeca. Aquí ya nada más cierro con un punto deslizado. Corto mi hilo. Voy a hacer un siguiente punto deslizado jalando todo mi sobrante. Voy a jalar y voy a perder mi hilo entrelazándolo en mi tejido. De esta forma vamos a hacer las 2 mangas ya terminadas. Vamos a seguir. Ahorita me encuentro en la parte baja de mi suéter. Voy a subir con 2 cadenas y voy a montar un punto vareta, un punto alto en toda la orilla del frente de nuestra chamarra suéter. Así lo vamos a hacer por toda la orilla porque vamos a hacer un punto elástico, al igual que lo hicimos en la parte baja. Así es como nos queda nuestro suéter ya terminado, chicas. Espero les haya gustado. Suscríbanse para seguir viendo ropa crochet. Hasta la próxima, mis bellas.